Hermanos, que Dios me les bendiga y les guarde, y para todo el pueblo de Dios y para todo el mundo. Una vez más ah, he tenido el privilegio de parte de Dios de traer otro mensaje al pueblo, al mundo. Mi nombre es Lorenzo Flores, Pastor Flores, o Pastor Lorenzo Flores, perdón, por la gracia del Señor. Y voy a orar para que sea Dios el que nos hable a través de la Biblia y a través de este siervo del Señor. Padre santo y bueno, Señor del cielo y de la tierra, en esta hora yo me presento delante de ti, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, para aplicar tu palabra, Señor. Que seas tú el que hables a tu pueblo, a nosotros, Señor. Te oímos, habla Dios, te oímos. En el nombre santo de tu Hijo Jesús te lo pido. Gracias, Dios. Y también te pido que esta palabra corra y sea glorificada por todo el mundo, si posible. Padre, para ti sí todo es posible, Señor. En tus manos le encomiendo, Dios, que así como el agua es enviada a la tierra para ir a dar fruto, así tu palabra sea glorificada, corra y sea glorificada en esta hora, Señor. Gracias, Dios. Muchas gracias, porque sé que por fe me has oído. Gracias, Señor. Amén y amén. La Biblia es inspirada por Dios. No por hombres. Apóstoles y profetas la predicaron, pero fue inspirada por Dios. Nomás el único también vino Cristo. Cristo es Dios y la segunda persona de la Trinidad predicó el Evangelio, el que vamos a oír ahorita, de Dios. Y para mí es un privilegio de que Dios me haya escogido para enseñarte lo que es la Biblia, y así como el Señor Jesucristo se presentó a predicar el Evangelio, vino en persona, lo predicó en Jerusalén y varias ciudades de la Tierra Santa. Él predicó el Evangelio y nos enseñó, a donde estuvo en el desierto ayunando 40 días y 40 noches, así como yo ayuné 40 días y 40 noches. A la gloria de Dios lo digo. Y a los 40 días tuvo hambre. Y vino el Satanás y le dijo: si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. La respuesta que le dio el Señor, dijo: no con solo pan vivirá el hombre, y eso lo dice la Biblia. Y luego le mostró al mundo y todas las diversiones del mundo, y le dijo: todo eso te doy si tú postrado me adoras. El Señor Jesús le dijo: escrito está que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Se defendió con la Biblia. Y luego lo llevó al templo, a Jerusalén arriba, al templo, y lo puso ahí. Le dijo: si eres hijo de Dios, aviéntate de aquí abajo. Fin, que está escrito en la Biblia que los ángeles te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra. El Señor le contestó con la Biblia: no tentarás al Señor tu Dios. 3 veces. A las 3 veces lo venció, como dicen por ahí. A las 3 es la vencida, y es cierto. Sí, dijo: no tentarás al Señor tu Dios.
tu Dios, sino a Él solo servirás. Se defendió el Señor Jesucristo con la Biblia, y es la que nosotros tenemos en nuestras manos hoy en día para defenderlos del enemigo. Escucha palabra de Dios. Para eso me ha puesto Dios, para enseñar la Biblia y puedas agarrarte de la mano de Dios. Escucha palabra de Dios. Dice así, el capítulo Hechos, capítulo 1, del versículo 1, versículo 2 y versículo 3, dice la palabra de Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que hizo Jesús, que comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Después de que fue recibido arriba, después de haber después de haber dado y después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Escucha bien. El versículo 3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El Señor Jesucristo, después de que resucitó de los muertos, subió arriba y vino a enseñar a los apóstoles, apareciéndoseles por 40 días para darles mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles. Escucha bien. En la vida de nuestro Señor Jesucristo vemos que en Lucas 4:32, cuando lo oía la gente, decía que Él que enseñaba con autoridad, ¿sí? Pero antes de entrar al mensaje que quiero traerle este día, del que el Señor Jesús empezó su ministerio a los 30 años y se bautizó. Dice en el libro de San Lucas, en el libro de San Lucas, capítulo 21. Y en el versículo capítulo 21, verso 22. Perdón. No es de esta. Dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando todo el pueblo se bautizaba, Él vino para ser bautizado por Juan el Bautista. Oh my God.
por Juan el Bautista. Y dice la Biblia en Lucas 21, del 21 al 22, que a la hora de que Juan el Bautista bautizaba al Señor, a Cristo en el río Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre Cristo y al mismo tiempo vino una nube, y en la voz de la nube dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea que ahí estaba, en el bautismo de Jesús, de Cristo, ahí estaba el Padre, el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, y así estaba Jesús. Fue la Trinidad que se presentó en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros sabemos a través de la Biblia que, como dicen los pastores, ¿verdad?, que el bautismo fue en la administración de nuestro Señor Jesucristo después de que resucitó de los muertos. Se presentó con muchas pruebas a los apóstoles y lo vieron más de 500 hermanos, dice la Escritura. También es muy importante hacerles saber que los Hechos, capítulo 2, el versículo 42, dice que al principio de la iglesia, toda la gente cuando se reunía permanecía en la doctrina de los apóstoles. ¿Ve? En esa doctrina de los apóstoles. Pero hubo un cambio. Los apóstoles bautizaron y Juan el Bautista para perdón de pecados a toda aquella gente judía y palestina que eran bautizados en el bautismo de Moisés, el profeta. Y fue una predicación cuando le preguntaron a Pedro, Pedro le dijo: ustedes lo mataron, lo crucificaron, y ahora ¿qué haremos? Dice: pues bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo. A los judíos. Pero nosotros vemos a través de la Biblia que en toda la predicación que Cristo predicó en Jerusalén, no habla de ningún bautismo, sino que él dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Es lo que el Señor predicó. Y sígame. Y dice en Juan, perdón, disculpe, en Marcos 1:27, dice: y todos se asombraban de la manera que discutían entre sí, diciendo: ¿o qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Porque en el evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo, Él usó, en lugar de ser Dios, Él usó el Espíritu Santo. Por eso el libro de los Hechos dice que después que Él resucitó a los muertos, Él doctrinó a los apóstoles por el Espíritu Santo. En otras palabras, ahorita estamos en el ministerio del Espíritu Santo, más adelante se lo voy a mostrar.
O de una vez, porque dice el libro de Antioquía, en la iglesia de Antioquía, perdón, en la iglesia de Antioquía, en el libro de los Hechos, dice, en el capítulo 13, dice que había maestros y había profetas. Y orando, ahí ellos juntos, ahí habló el Espíritu Santo diciendo, apartar, así dice el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. O sea que la profecía ya no es así, dice Jehová, dice así dice el Espíritu Santo. Dice usted que me escucha, esto es lo que Dios tiene para ti y para mí, que creamos que Él nos ha llamado para ser guiados por el Espíritu Santo, no por hombres, sino por el Espíritu Santo. Escucha la palabra de Dios. Dice aquí en Marcos 11:32, dice que se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Así que si usted es llamado por Dios, es llamado por el Espíritu Santo de Dios, y ya no es como decían los profetas, así dice Jehová. Ahora es ministerio del Espíritu Santo y tiene que ser la profecía, así dice el Espíritu Santo. Ahora, después de que resucitó de los muertos, Jesucristo el Señor se presentó a 7 discípulos en la playa. Y dice así, que cuando llegó a la playa le dijo a los apóstoles, echa la red a la derecha, y dice que le echaron y sacaron 153 peces. Y Jesús les dijo, traed de los peces que habéis pescado. Y les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio a sí mismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vemos aquí en Lucas 21, en el versículo 15, dice que está hablando con los 7 discípulos y comió con los 7 discípulos, comió con ellos después de haber resucitado de los muertos. Dice 21:15 de San Juan, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Que los otros 6. Le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Otra vez, y él le dijo, apacienta mis corderos. Ahí vemos que Dios le da el ministerio de pastor. Dice, apacienta mis corderos. En otras palabras, cuando el pastor predica y vienen almas a la iglesia que trae el Señor y son salvos, son ovejitas recién convertidas, como recién paridas las borreguitas, ¿verdad? Necesitan leche. Para eso está el pastor, para darle leche a los corderos, a los corderitas que se convierten a Cristo. Son niños en Cristo. Y le dice a Pedro, apacienta a mis corderos. Y en el 16 le dice,
Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Segunda vez. Dios quiere estar seguro que en verdad le amas. Le dijo por segunda vez: pastorea mis ovejas. Qué bonito. Lo llamó Dios. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió Pedro: Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras joven te ceñías y ibas donde tú quieres, mas cuando extiendas viejo extenderás tus brazos, irás a donde no quieras ir, como dándole a entender de qué muerte iba a glorificar a Dios. Dice la Escritura que Pedro no permitió que lo crucificaran con la cabeza para arriba, sino que con los pies para arriba. Esa es la historia judía. En otras palabras, Dios, el Señor Jesús, después de que resucitó de los muertos, trajo este mensaje para ti y para mí. No sé si Mateo 28. Mira lo que dice Mateo 28. 25, 28. Perdón. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Jesús se apareció a los discípulos en el capítulo 28 de Mateo, en el versículo 18 en adelante, o mejor dicho, del 17. Y cuando le vieron, dice, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí le va a dar Dios, el Señor Jesús, el Señor Jesucristo está dando otro mandamiento a los apóstoles después de que resucitó de los muertos. Este es un mandamiento de Dios, porque en los 4 evangelios se ve que Jesucristo predicó el evangelio, pero no dio el mandamiento del bautismo, porque él mismo fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, donde vino la paloma corporal. El Espíritu Santo en forma de paloma disparó sobre él, y el Padre que vino en la nube y dijo: este es mi Hijo amado. Y Jesús, que estaba presente ahí, estaba la Trinidad. Entonces el Señor, este mensaje, o sea, este mandamiento que le da a los apóstoles, se lo dio después de que resucitó de los muertos. Dice, y le dicen en Mateo 28, 19, versículo 19, Mateo 28. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, que este fue un mandamiento sagrado
de nuestro Señor Jesucristo dado a los apóstoles después de que resucitó de los muertos. ¿Por qué? El mismo Pedro está predicando en las cartas de Pedro que el Evangelio fue predicado a los muertos del diluvio. Y también Pedro está predicando que el bautismo no salva, sino que el bautismo trae al hombre, donde muere el viejo hombre en el agua, y le trae una nueva conciencia hacia Dios, el Espíritu. Pero como el nacimiento está que tienes que nacer del agua y del Espíritu, entonces el Señor estableció este bautismo para que, como Él fue bautizado también por parte de María, que era parte humana, Él no tuvo pecado. Él era Dios y es Dios, sino que es un mandamiento, es que Él lo estableció. Entonces, no tienes que ir a Jerusalén ni tienes que ir a la Tierra Santa para investigar cuál es el verdadero bautismo, sino que dice aquí que el Señor Jesús les habló a los apóstoles, los mandó que vayan a adoctrinar primero, porque dice hacer los discípulos y después el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, hacer discípulos significa que tienen que adoctrinarlos primero, hablarles de Cristo, de la salvación, de que fue crucificado y que Él murió por ellos y que necesitan aceptarlo como su Salvador. Darles la doctrina primero, doctrinarlos, y después el bautismo, que es lo que le ordena aquí a los apóstoles, para que bautizaran en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego dice: por tanto, id a ser discípulos hacia todas las naciones, bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué promesa tiene el Señor para ti y para mí? Todo lo que tienes que hacer o tenemos que hacer es venir al Señor y no ser como Juan ni los apóstoles que están aquí que voy a ver a San Juan 20, San Juan 20, 24. Mira lo que dice San Juan 20, 24. Dice así. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron los apóstoles a Tomás, el Didimo, pues los otros discípulos le dijeron: al Señor hemos visto. Y Tomás le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pero a los 8 días después, estando otra vez los discípulos dentro con ellos, estaba Tomás dentro con ellos, y llegó Jesús, y estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo en las heridas de las manos, y mira mis manos,
y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no vimos cuando crucificaron a Cristo, no lo vimos, pero sabemos que Él fue crucificado y al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre en el cielo, nos está esperando. Si tú sabes, si te arrepientes. Aquí está otra escritura. Marcos 16. Cristo se aparece otra vez a las mujeres. Después de resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció María Magdalena y María, de la quien había echado los 7 demonios en el sepulcro. Y yendo ella se hizo saber a los que habían estado con él. Estaban tristes, llorando. Pero después apareció en otra forma, en el versículo 12 de 16 de Marcos, a 2 de ellos que iban camino yendo al campo. Luego ellos hicieron ver a los otros discípulos, y Jesús comisiona finalmente. Dice en el versículo 15, y les dijo, Marcos 16, 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a toda creación. No está hablando de niños, porque mucha gente cree que criatura significa aquí en la Biblia niños. No, es creación, toda la creación, a toda criatura. Hoy te voy a explicar por qué. Dice: el que creyere, ir a predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí es donde no puede creerse que le está hablando a niños, porque si tú le predicas el evangelio a un niño, no sabe de qué le estás hablando. Tiene que ser un adulto. Puede decir que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere va a ser condenado, pues le rechaza a Cristo, pues ya se perdió. Por eso dice que será predicado este evangelio a toda criatura, a toda la creación de Dios. Ya te expliqué que y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, y si tomaren cosas, serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Este es el mandamiento que Dios tiene para ti, para mí. Escúchalo, ponle mucha atención. Pues dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 13 de los Hechos, que habla de que había una iglesia en Antioquía. En el libro de los Hechos, si no me equivoco, en el versículo 13, mira lo que dice. En el versículo 13 dice: y habiendo, dice, Pablo y Bernabé en Antioquía, dice,
había en la iglesia de Antioquía, había profetas y maestros, y estos estaban orando, y en la oración dice aquí que habló el Espíritu Santo y dijo: así dice el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. En otras palabras, tuvimos el ministerio de Jesucristo y luego ahorita estamos en el ministerio del Espíritu Santo, y aquí el apóstol San Pablo ya no siguió el apostolado, sino si fue enviado como misionero para formar iglesias. Es el trabajo del misionero, formar iglesias, hacer iglesias. Él fue enviado por el Espíritu Santo. Y déjame decirte que cuando llegó con Bar Jesús, el profeta Bar Jesús, que tenía controlada toda aquella ciudad, ahí lo llamaron a predicar, el cónsul de ahí. Y cuando estaba predicando en ese Bar Jesús, el falso profeta le paraba el mensaje al apóstol San Pablo. Pero el apóstol San Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dijo: engañador, que perturba los caminos del Señor, de hoy en adelante quedarás ciego. Y en ese momento quedó ciego el falso profeta. No hallaba quien lo condujera. Dicen que allí el procónsul creyó en la doctrina del Señor. Porque ese es el trabajo de nosotros, los que predicamos, los que enseñamos la Biblia. Tenemos que enseñar con autoridad, con poder de Dios. Nada que yo creo, o probablemente, o chance que sí, o chance que no. Aquí está el amén. Si eres enviado por el Espíritu Santo a la labor, a predicar la palabra, no te va a detener nadie en este mundo. Porque la Biblia enseña que ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que compró con su sangre en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Esta es palabra de Dios. Tómala. Medita el mensaje que te he predicado. De que Dios está vivo, vive. Y un día te vas a encontrar con Él, si es que lo aceptaste, y vas a ver quién es. Porque el pecador ni en sueños lo puede ver. Dios no escucha al pecador, solamente escucha a aquel que se arrepiente y se humilla bajo la mano poderosa de Dios y le pide perdón por sus pecados. A ese sí escucha a Dios, y hasta los ángeles hacen fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces, la profecía es ahora: así dice el Espíritu Santo. Si tomas mi predicación, te agarras de la mano de Jesús, estás en la perfecta doctrina de Dios. Y dice Juan, fíjate lo que dice Juan, te lo voy a leer. Mira lo que dice Juan, ya para terminar. Segunda de Juan. Mira, aquí segunda de Juan. Es tercera. Segunda de Juan. Dice así. Dice, segunda de Juan nomás tiene un capítulo. Pero mira lo que te dice.
En capítulo 1, versículo 7 en adelante, mira lo que te dice. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién esto hace? Es el espíritu del anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Dice, cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene a Dios y tiene al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digas bienvenido, porque si le dices bienvenido, participa de sus malas obras. Si no te predican la doctrina de Cristo, no lo recibáis, no lo aceptéis. Porque si lo aceptas y le dices bienvenido a tu vida a esa persona, no estoy predicando contra nadie, nomás te digo con el que no trae la doctrina de Cristo. Yo no sé quién es, pero si no trae la doctrina de Cristo, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido. Porque si aceptas esa amistad, participa de sus mismas obras. Eso dice la Biblia, no dice el hermano Flores, el hermano Lorenzo. Capítulo 1 de segunda de Juan, versículos 9 y 10, 10 y 11. No lo revesáis en casa. Porque hay dos doctrinas. Está la doctrina de Cristo, la que echa fuera demonios, porque predicamos con autoridad, con poder. Lucas dice que Dios nos dio poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Poder de Dios. Y no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de poder y de dominio propio para nosotros. Somos héroes, Bible heroes. Es lo que soy yo. Héroe de la Biblia. Para predicártela, para enseñártela, para que no te dejes engañar. Basta ya. Para esto me ha llamado Dios. Y el nombre del Señor sea bendito por los siglos de los siglos. Está la otra doctrina de los apóstoles. Y la de Juan el Bautista, que fue un profeta de Dios, muy poderoso. Ellos hicieron otro bautismo para los judíos, para los de Palestina, para los de la ley de Moisés. Pero nosotros somos gentiles. Y como gentiles tenemos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. No te dejes engañar. Es la verdad de Dios. Acepta la verdad, no hagas como Pilato. Porque el Señor Jesús le dijo, yo he venido para que conozcas la verdad. Pilato le dijo, ¿qué es verdad? Si Cristo es la verdad y la vida y el camino, y nadie va al Padre si no es por Cristo. Ahí estaba la verdad frente a Pilato y no la vio. No le hagas como Pilato, como Poncio Pilato. No te dejes engañar. Estamos en los últimos días. Escucha palabra de Dios, ya estamos en el final, ya la gente ya no hay que hacer. Lumbre, lluvia, mucho alrededor del mundo. Ya se cumplió la profecía que Cristo no viene si no viene primero la apostasía, ya se está cumpliendo ahorita. También la paz en las Naciones Unidas, allá en Israel, la Tierra Santa. Ya hicieron paz con los judíos y los árabes. Y la Biblia dice que haya paz y seguridad. Cuando estén diciendo eso, va a venir la destrucción. Ya estamos en el final. Arrepiéntete, ven a Cristo. O todavía está abierta la puerta. Él es el arca de Noé. Ahora, ven, acéptalo. Este ha sido el mensaje que he predicado en este día.
en esta hora es para ti. Dios me lo ha dado para ti. Acéptalo. Ya voy a terminar este mensaje. Voy a orar ahora, pidiéndote, rogándote, suplicándote que Jesús el Señor te llama. Ven a Él. Ven. Él te llama. Ya no tarda en venir, lo estamos esperando ahora mismo. Ya viene. Voy a orar por los que quieren aceptar a Cristo. Señor Jesús, sígueme en estas palabras que voy a decir, y todo lo que yo diga, dilo tú, aceptando a Cristo. Di, Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento y te acepto como mi Salvador personal. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración conmigo, declárate salvo, ya eres mi hermano en Cristo. Ahora voy a orar por los enfermos. Padre santo y bueno, Señor del cielo y de la tierra, en esta hora, Señor, yo me acerco una vez más ante el trono de tu gracia para suplicarte, para rogarte por los enfermos. Sánalos, si necesitan un milagro, hazles un milagro, Señor. Y sánalos, Padre, en el nombre santo de Jesucristo de Nazaret. Te lo pido, y que esta oración y que esta palabra llegue hasta el corazón, el alma de los oyentes y hasta los huesos. Espada de dos filos, penetre hasta lo profundo de sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Por fe y por tu palabra lo declaro hecho. Gracias, Señor. Amén y amén.